Versículo 13. Hemos venido relacionando el tema del conflicto eterno de los reinos. El conflicto, ese conflicto permanente de los reinos. Y del versículo 10 en adelante habla sobre ciertas situaciones relacionadas con ese conflicto, pero quiero tomar esto que dice el versículo 13, el 14 y el 15. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Y para qué debes tomar toda la armadura de Dios? Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dos cosas menciona acá. Toda la armadura de Dios me permite a mí resistir en el día malo. Resistir en el día malo. Ya expliqué, no es posible evitar que vengan días malos, pero sí es posible resistir esos días malos. Porque Dios Él nos da esa fuerza. Pero luego dice, estad pues firmes, el número 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Le decía, dos cosas menciona. La armadura es para que podamos resistir y habiendo terminado, habiendo vencido en el día malo, poder estar firmes. No decaídos, no desanimados, no angustiados, sino firmes, con ese ánimo de victoria. No sé cuántos han experimentado eso, quieran experimentarlo. Saber que aunque vino la prueba, aunque vinieron situaciones muy difíciles, pero hubo victoria, pudimos resistir, pudimos permanecer hasta el final. Y luego dice, estar firmes, estar firmes. Hay en estos dos versículos, el 14 y el 15, tres acciones que nos permiten estar firmes. ¿Cuáles son esas tres acciones? Dice, estad firmes ceñidos. Estar firmes significa estar ceñidos. Y ya enseñé acerca de ello. Luego, estad firmes, como dice, vestidos. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, pero también dice, vestidos con la coraza de justicia. Y le voy a explicar algunas cosas sobre esto. Y luego dice, estad pues firmes, ¿qué más dice? Calzados, calzados. Ceñidos, vestidos y calzados. Esto todavía no es tomar armas de ataque. Esto tiene que ver, el estar ceñido, el estar vestido y el estar calzado, significa estar preparados para poder usar las armas. Muchas veces se quiere usar armas, las armas de Dios, se quiere usar especialmente la espada de la palabra o la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Muchas veces se quiere usar, pero no se está preparado para ello. No se ha hecho, la persona no está ceñida, no está vestida y no está calzada. Y una arma, diríamos, en manos de alguien que no está preparado para usarla es demasiado peligrosa. Y se revierte muchas veces contra la misma persona. Y esta expresión, estad pues firmes. Mire, cada palabra, y Jesús mismo dijo que aún una tilde en la palabra de Dios, en la ley de Dios, tiene un propósito, tiene un valor, tiene un por qué está eso allí. Y esta expresión, estad pues, y cuando agrega, estad pues firme. Es como que si lo escucháramos de esta manera y nos dijera la palabra, la única manera de permanecer firmes, la única manera de permanecer estables cuando viene el día malo es ceñirse, vestirse y calzarse
adecuadamente. Otra de las cosas que vale la pena considerar antes de entrar en la enseñanza, y en algunos casos esto pareciera que es repetir mucho lo que ya se ha dado, pero es necesario para enlazar la enseñanza, puesto que es una serie de enseñanzas y no puede entonces empezarse sin hacer una conexión con lo que ya se ha dado. Otra de las cosas que he mencionado en esta serie de enseñanzas es que todo hombre y toda mujer es asediado, es oprimido y es atacado por el diablo. Asediado, esto significa hay un enemigo que está rondando. Hay un enemigo que está constantemente vigilando, observando, conociendo. Usted sabe que hay un espionaje de las naciones, especialmente las naciones que trabajan mucho en lo que es seguridad y están involucradas en todo ello. Hay un espionaje constante. Y todo hombre y toda mujer, todo hombre y toda mujer es asediado, es oprimido y también es atacado por Satanás y por sus demonios. Esa lucha es para todo hombre o es contra todo hombre y toda mujer. Dije en una ocasión, se hace más evidente en la vida del cristiano. Pero escuche bien, se hace más evidente, es más visible. Pero no significa que el cristiano sea más atacado que el no cristiano. ¿Me explico? Todo hombre y toda mujer es asediado, es oprimido y es atacado por Satanás y por sus demonios. Ese asedio, esa opresión y ese ataque es más evidente, es más visible en los cristianos, en las cristianas, que en los no cristianos. Pero no quiere decir que el cristiano sea más atacado. A veces se tiene esa idea. Y se piensa, no, aquellos que están allá que no son cristianos, a ellos no los ataca Satanás. No es así. Los no cristianos también son atacados o han sido atacados por Satanás. También son víctimas del asedio, de la opresión y del ataque de Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Que en ellos no se nota. Ellos no perciben ese asedio, esa opresión y ese ataque. No lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Porque ya han sido vencidos por Satanás. Y han sido dominados y son esclavos de Satanás. Han vivido todo el tiempo en esa condición. De manera que para ellos esa situación que están viviendo, en cierta manera la consideran algo normal en su vida. Y no notan, no pueden hacer una diferencia de lo que es una vida de libertad a través de Jesucristo. Y la palabra le dice al cristiano, nos dice a nosotros, manténganse firmes, fortalezcanse en el poder de la fuerza del Señor. Ustedes necesitan eso. Pero ¿qué es estar firmes? ¿Qué es estar fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor? Vuelvo a esto. Cuando Jesús se hizo carne, dice la palabra, cuando ese verbo se hizo carne. Dicho de esta manera, cuando Jesús se hizo un humano, cuando Él tomó un cuerpo humano, cuando Él tomó esto, inmediatamente, mire usted, inmediatamente fue asediado, fue oprimido y fue atacado por Satanás. Y utilizó todas sus fuerzas,
todos sus recursos, todo. Apenas había nacido Jesús cuando Satanás lo atacó a través de Herodes. Y hubo ataques y ataques constantes contra Jesús. Cuando Jesús se dispone para tomar acción en su ministerio, inmediatamente Satanás va y le pone tropiezo. Y se presenta con una serie de tentaciones. Pero ¿qué hizo Jesús? En su humanidad, dice la carta a los Hebreos que Él fue tentado en todo al igual que nosotros. Toda tentación que nosotros enfrentamos la sufrió Jesús, pero dice que Él fue sin pecado. Él no falló. ¿Qué hizo Él para mantenerse firme en esa lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad? ¿Qué hizo Jesús para enfrentar todo ese asedio, esa opresión y esos ataques de esas fuerzas espirituales de maldad? ¿Qué hizo Él? Se ciñó con la verdad. Él se vistió con la justicia de Dios. Y ya enseñé sobre esos dos temas. Y Él se calzó, como dice allí, con el apresto de las buenas noticias o del evangelio de la paz. Nadie puede estar firmes. Y ahora se habla a los cristianos. Los no cristianos ni siquiera pueden decir ay. No, están dominados, están subyugados. Y la palabra subyugar significa aplastar, machacar, significa hacer esto, mire. Eso es subyugar. De manera que están en esa condición, para ellos no es este consejo. Esto es para el cristiano. ¿Cómo puedes levantarte y decirle a Satanás, bueno, ven? ¿Cómo puedes estar de pie y decirle, atrévete a tocar, atrévete a penetrar? Yo he dado testimonio. Uno de nuestros hijos fue atacado y Satanás quiso matarlo. Lo quiso matar en unas condiciones muy extrañas. Lo quiso matar, lo quiso destruir. Pero hubo un clamor de la mamá, hubo un clamor del papá, porque hubo una revelación de parte de Dios. Y libramos su vida de la muerte. El domingo siguiente, cuando dimos el testimonio en la iglesia, tomamos aceite, lo ungimos y le dijimos al diablo, tócalo ahora. Atrévete a tocarlo. Esto significa estar firmes. Significa decirle, ven, vamos a ver cómo te va a ir. Vamos a ver cómo vas a regresar. Chamuscado, machacado. Vamos a ver cómo vas a salir. Eso significa estar firmes. Y eso pasó. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice que se fue el diablo. No volvió a tentar a Jesús. Fue derrotado totalmente. Me gustaría hablar de eso, pero es otro tema. No puede un cristiano estar firme si no está ceñido, si no está vestido y si no está calzado. ¿Qué es estar ceñido? Estar ceñido es como lo diríamos, es como estar en forma. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Estar en forma. Estar, ¿qué diríamos? Estar ejercitado. Tener un cuerpo atlético. Y un cuerpo atlético, ¿cómo se logra? Especialmente con ejercicio. El ejercicio, el ejercicio, el ejercicio va desarrollando fuerza.
Estar ceñido es eso, como quien dice, bueno, pon en forma tu cuerpo. Como esto va al ámbito espiritual, diríamos, pon en forma tu espíritu. Haz ejercicio suficiente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque necesitas vestirte. Necesitas vestirte. Estar ceñido es como estar en forma físicamente. Esto es en lo espiritual, pero es estar en forma en lo físico. Es vivir una vida apegada a la verdad de Dios. Una vida dispuesta y preparada para vivir lo que contiene la verdad de Dios, lo que es la verdad de Dios. Estar en forma. ¿Qué es estar vestidos? El vestido en el contexto bíblico se relaciona mucho con la identidad de la persona. Dice, vestíos con la coraza de justicia. Mantenernos en la justicia de Dios representa estar vestidos correctamente para lo que vamos a hacer. Y usted sabe que hay un vestido para cada ocasión. Usted no usa para ir a una reunión muy elegante, usted no usa lo que usa para ir a la cama. Y usted no se prepara para ir a dormir y busca el mejor vestido, el más elegante, y se maquilla y se prepara y se arregla y todo porque se va a ir a dormir. No, hay un vestido para cada ocasión. No sé si fue hoy, pero en un momento vi una partecita así de una película, no sé qué película es, pero van unos allí corriendo con unas armaduras y todo, y llevan a alguien en la espalda y se detiene alguien y le dice el otro, ¿qué pasa? Dice, huelo a humanos. No sé qué película sea esa. Ustedes que ven todas las películas. Huelo a humanos, dice. Pues hay un vestido. Hay un vestido que huele a Cristo. Y cuando tú te vistes de Cristo, de la justicia de Dios, viene Satanás y dice, no, aquí huele a justicia. Aquí huele a cristiano. Vestido es estar vestido correctamente, mantenerse. Y el vestido, les dije que en el contexto bíblico el vestido nos habla ¿de qué les dije? ¿Se recuerda? ¿Lo está notando usted? Se me perdió o yo lo perdí. En el contexto bíblico el vestido se relaciona y nos habla de identidad. Identidad. Jesús dijo, deben hacer una justicia mayor que la justicia de los fariseos y los escribas para que ustedes sean identificados como hijos de Dios, para que tengan la identidad de Dios. El vestido representa identidad. Y en el Antiguo Testamento se menciona mucho eso, identidad. El despojar a alguien de sus vestidos era tomar su identidad. En las guerras, en las batallas, era muy frecuente que el botín de guerra fueran vestidos de la gente que había sido vencida. ¿Ha leído usted algo de eso? A Sansón, por ejemplo, le pidieron cierta cantidad de vestidos. Y él fue y mató a toda esa gente y tomó esos vestidos. Tomó su identidad. Los hermanos de José, no sé si me estoy extendiendo mucho en esto, pero los hermanos de José lo desvistieron
porque tenían celos de su identidad. Ellos quisieron despojarlo de su identidad. Y el estar vestidos con la justicia de Dios nos da la identidad de Dios. Cuando nos cubrimos con la justicia de Dios. Por eso dice, ceñid vuestros lomos, vestíos con la coraza de justicia. Toma la identidad de la justicia de Dios. Pero vamos al tema de hoy. El mandamiento, la tercera acción que es importante para estar preparados y luego usar las armas, no hemos entrado aún a ese tema, es el calzarse, estar calzados. ¿Qué es el estar calzados? Es la disposición para proclamar el Evangelio de Cristo. Por eso dice, y calzaos con el apresto. Calzaos con el apresto. No dice cálcense con el Evangelio. No dice cálcense con la paz. No. Dice calzaos con el apresto. El calzado en este caso es el apresto. Y el apresto es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo. ¿Qué nos da el calzado? ¿Qué representa el calzado? Representa seguridad, representa estabilidad. En otras ocasiones el calzado representa otra cosa. No representa estabilidad, especialmente las niñas, las señoritas cuando empiezan a usar esos taconcitos de aguja y todo esto van allí que no pueden caminar. En esas ocasiones el calzado no da seguridad. Pero en la batalla, en la guerra, que es el contexto que estamos tomando acá, el calzado le daba firmeza, seguridad al gladiador, al guerrero. La palabra calzarse, no sé si hoy están los que toman mucha nota de la enseñanza, pero te lo voy a dar así. La palabra calzarse significa atar debajo. Eso significa en el texto bíblico la palabra calzar, atar debajo. ¿Y cómo se entiende esto? Esto se entiende que calzarse es atarse debajo, es decir, ajustar bien las correas del calzado para proteger y darle firmeza a los pies. Esto era lo que le daba su calzado al guerrero. Él no usaba, el guerrero, el gladiador, el luchador. No puedo regresar mucho, pero usted sabe que la palabra, cuando dice no tenemos lucha, eso significa un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. No era con armas de hoy día que a distancia. No, era cuerpo a cuerpo. Era medir fuerza y destreza personal. Y en ese caso, el guerrero no usaba el calzado para modelarlo, para lucirlo y decirle, mira, yo tengo mejores zapatos que tú. No era para decir, mira, mis zapatos están bien limpios, bien brillosos y todos los tuyos están mal, debería darte vergüenza. No, el calzado para el guerrero era un calzado adecuado para la lucha que él iba a enfrentar. Y calzarse, en este caso, representa el usar el tipo de calzado correcto. Usted sabe que eso es muy importante para las diferentes actividades. Si alguien va a realizar una actividad de montañismo, necesita un calzado adecuado para esa actividad. Si alguien va a participar en una actividad, ahora está de moda el fútbol, ¿no? Y usted sabe que aún hoy está, no de moda, sino es parte de qué diríamos, el profesionalismo, el calzado personalizado en los futbolistas. No solo la medida, no, personalizado. Lo hacen
para el pie correcto y no es el mismo para el derecho que para el izquierdo. Lo hacen personalizado. Pero para practicar el fútbol es necesario un calzado adecuado para el fútbol. Imagínense, ahora que hay fútbol femenino, imagínense las señoritas jugando fútbol con taconcitos. Cada actividad tiene un calzado adecuado. Toda actividad. En las competencias de velocidad, en todo ello es importante. Y lo mismo era para el luchador, para el que enfrentaba esa lucha cuerpo a cuerpo. El estar calzado representa seguridad, firmeza, fundamento firme, estabilidad. Eso representa estar calzado. Y aquí la Escritura dice que la disposición en cada uno de nosotros de proclamar el Evangelio de la paz es como ponerse el calzado correcto para poder enfrentar una batalla contra el reino del mal. Es como calzarse la decisión, la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Es como tomar el calzado correcto para permanecer firmes cuando viene el ataque, el asedio, la opresión de Satanás. Esto es para enfrentar y para tener éxito en esa batalla contra el enemigo. No se puede y no se trata de dejar de pelear esa batalla. Cuando se habla aquí de la paz, cuando dice el Evangelio de la paz, no significa, vamos a usar la paz y vamos a hacer la paz con el enemigo. Vamos a firmar acuerdos de paz para ya no tener conflictos. No se trata, porque no se puede, eso no es posible. Le expliqué ya en anteriores ocasiones que por naturaleza Satanás solo sabe acusar, solo sabe oprimir y atacar al hombre. Esa es su función por naturaleza. Así usted le firme 100 tratados de paz, así usted le diga que no quiere pelear, que usted no está contra él, así le diga lo que le diga, su naturaleza le obliga a él a atacarlo a usted. De manera que en este caso no significa que termine esa guerra haciendo la paz con el diablo. Pero la disposición de proclamar el Evangelio de la paz resulta como un arma poderosa contra las intenciones del enemigo. Y vamos a ver en el transcurso de esta exposición, de esta enseñanza, cómo funciona esa arma. ¿Cómo es que resulta un arma poderosa para resistir, para vencer, para permanecer firmes y para que en algún momento Satanás diga, con este ya no vuelvo a meterme? Con esta mujer, no. Ya me dio palo, ya me venció un montón de veces, no vuelvo más. ¿Cómo podemos profundizar un poco en esto? Voy a volver a la ilustración que está usando el Espíritu Santo, se la da al apóstol Pablo y él la usa entonces. En esa batalla cuerpo a cuerpo, los pies del guerrero, sus pies eran la base de su fuerza. Y usar el calzado adecuado era necesario. Así como ese guerrero y ese gladiador debía practicarse, ejercitarse de cómo utilizar las armas que iba a usar. Así como debía proteger otras áreas de su cuerpo y estar atento, debía también calzar adecuadamente sus pies. ¿Por qué? Porque eran la base de su fuerza. Si él descuidaba el calzarse adecuadamente los pies,
podía ser en algún momento herido. Imagínense, yo no sé, no tengo mayor referencia, no busqué mayor referencia acerca de esto, pero imagínense una lesión en el talón o el tendón de Aquiles. ¿Podía resistir ese guerrero si se lesionaba ese tendón? No. De hecho, ¿por qué le llaman el talón y el tendón de Aquiles? Hay allí una leyenda, ¿no?, de la mitología griega, de ese guerrero que según esa mitología era inmortal, así dicen, ¿no? Creo que está en la Iliada, o ¿cómo se llama? Un escrito ahí de Homero. Es una leyenda, por supuesto, de Aquiles, un gladiador, un guerrero que era inmortal, y algunos dicen que había un río milagroso y que la mamá lo bautizó en ese río, pero lo tomó del pie derecho, del talón derecho, y lo sumergió, porque el sumergirse en ese río significaba volverse inmortal. Y dice esa leyenda que la única parte que no se mojó en el agua fue su talón derecho, ¿no?, su calcañar derecho, y por eso era el único lugar donde podían herirlo y matarlo. Eso es mitología, y no sé por qué la mencioné, porque no viene al caso, pero bueno, es un área que debía ser protegida, y el guerrero debía cuidarse. Una lesión en esa área le iba a restar en un altísimo porcentaje su resistencia y su fuerza. Por eso los luchadores, los gladiadores, no usaban zapatos cómodos, casuales, o sandalias para la playa. No, ellos usaban calzado lo suficientemente fuerte para que sus pies pudieran resistir. En mis tiempos de juventud yo escuché que en aquel entonces a los niños, o creo que especialmente a las niñas, las calzaban cuando eran muy pequeñitas con zapatos altos. ¿Por qué lo hacían? Para proteger sus pies, para que les diera firmeza a sus pies. Y no sé, pero cuidaban mucho de los pies. Y la palabra nos habla acerca de esto. Y el apóstol Pablo toma esa figura de calzar los pies, y él identifica esto como una de las partes de la armadura que Dios le da al cristiano para que pueda enfrentarse al poder del diablo, para que pueda resistir y pueda permanecer victorioso, firme frente a las acechanzas del diablo. Cuidar sus pies. ¿Qué significa cuidar sus caminos? Cuidar dónde pone sus pies. Ahora, como esta lucha no es en la carne, no es en cuanto al cuerpo físico, sino que se concentra en el área espiritual, esto significa tener un espíritu que esté debidamente fortalecido o calzado espiritualmente de manera adecuada para poder resistir en el espíritu a ese ataque que en el espíritu Satanás trae contra la persona. ¿Y qué es esto? La proclamación, pero aún quizá no logramos encontrarle la razón de por qué mi disposición a proclamar el Evangelio, cómo es que resulta como un arma poderosa frente a los ataques del enemigo. El anunciar el Evangelio o las buenas noticias de la paz, ¿cómo es que resulta
en cuidar, en proteger mis pies espiritualmente hablando, para tener la fuerza suficiente y resistir al enemigo en lo espiritual. Lo cierto es que el Espíritu de Dios nos manda a calzarnos adecuadamente. Y Él dice, la forma de calzarse adecuadamente es tener apresto, disposición de proclamar el Evangelio. Está diciendo, así como tus pies son una parte importante, una lesión en el pie, ¿cómo cuesta? No recuerdo haberme lesionado uno de mis pies, pero quienes han sufrido, yo conozco, hay una persona que estuvo casi 3 años recuperándose de una lesión en su pie. Fue muy fuerte y le costó muchísimo. Así como es importante cuidar esa área, pues la palabra dice que en nuestro espíritu es importante cuidar el área de nuestra proclamación del Evangelio. Porque eso nos va a dar estabilidad, nos va a permitir mantener un ánimo correcto frente a las acechanzas del enemigo. Pero profundizando un poco más sobre esta enseñanza, sobre nuestra fortaleza espiritual, creo que es importante trabajar algunas de las palabras que ahí se mencionan. Y la primera es calzarse. Ya relacioné algo de esto, y calzarse es una acción que nos corresponde a nosotros. Les decía cómo la palabra dice, tú debes fortalecerte. Dios no te va a fortalecer, nadie más te va a fortalecer, eres tú el que debe fortalecerse. Así dice, fortaleceos en el Señor. De igual manera el calzarse dice, cálzate tú. No va a venir alguien más a calzarte, no. No puedes depender de la fuerza de la proclamación de otro. Es muy, o era muy común en el siglo pasado, en el milenio pasado, no sé cuántos vienen del milenio pasado, yo creo que la mayoría venimos del milenio pasado, del siglo pasado. Pero era muy frecuente pagarle a un evangelista que viniera a evangelizar al vecino, a la familia. Y muchas veces los propios padres aprovechaban eso y decían, bueno, ojalá y mi hijo ahora o mi hija ahora reciba al Señor en su corazón. Era su deber de ese papá, de esa mamá, llevar a su hijo a los pies de Jesús. Pero era muy frecuente en las iglesias tener lo que se llamaban campañas evangelísticas. Y se pagaba a un evangelista, se pagaba su pasaje para que viniera y evangelizara a la gente. El fortalecido era él. Pero todos los miembros de esa iglesia permanecían en debilidad. Porque el calzarte es una tarea que te corresponde a ti. El fortalecerte es una tarea que tú debes hacer. No es el ayuno o la oración de otro lo que te va a hacer fuerte, es tu propio ayuno, tu propia oración, lo que te va a hacer fuertes. Entonces, calzarse es una acción que corresponde a cada uno. Es parte de la preparación personal para enfrentar esa lucha contra el mal. ¿Por qué? Porque es una lucha para todos. Siempre, siempre estamos en guerra contra Satanás. Y ningún soldado sale a la guerra usando sandalias de la playa. No. Tiene que prepararse, tiene que calzarse con el calzado adecuado para ir a esa guerra. Ahora, ¿cuál dice que es el apresto? La palabra apresto, anote usted, significa disposición, significa preparación. Y el apresto viene a ser una base firme, viene a ser un fundamento o un cimiento seguro.
Todo creyente, cuando tiene un espíritu dispuesto, presto a proclamar la paz que produce el Evangelio de Jesucristo, todo creyente que mantiene ese espíritu y está listo para siempre anunciarle a sus trabajadores, a sus vecinos, aún a las personas que no conoce, anunciarles el Evangelio de la paz. Eso es tener un espíritu presto, un espíritu de disposición, y esto viene entonces a convertirse en un sólido fundamento de su vida espiritual. Satanás ataca mucho esa área, y algunos consideran que el evangelizar a otros es una tarea pues un poco incómoda, vergonzosa. ¿Cómo lo hago? Porque la idea que se tiene es que hay que comprar una mochila negra, un bolsón negro y salir de puerta en puerta tocando. Y la idea se tiene que eso es evangelizar. Pero no, cuando en todo lugar tú das testimonio de tu fe en Cristo y ves la necesidad de esa persona y le dices, lo único que puede sacarte de esta situación es que le entregues tu vida a Jesús. Eso es evangelizar, eso es tener ese apresto, y eso te hace fuerte. Hablarles del Evangelio de la paz. ¿Pero qué es eso? Es decirle a otros cuál es la razón de esa vida de paz extraordinaria que tú tienes. Eso es decirles, mira, yo estoy así, tengo los mismos problemas que tú tienes, o quizá mayores, pero tengo paz. Me voy a dormir en completa paz. Tengo quizá peores problemas de los que tú tienes, pero mira, tengo paz. ¿Y sabes cuál es la razón? Jesucristo trajo esa paz a mi vida. Eso es tener apresto, eso es dar testimonio. Esa vida llena de paz que yo vivo. Esto es porque fui justificado por la fe, y como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz nos inunda de mucha más paz. La otra palabra, voy a hacerlo lo más rápido posible, es la palabra evangelio. Dice el Evangelio de la paz, calzaos con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra evangelio es una palabra que en el texto original se usaba primeramente para referirse a la recompensa que se le daba al que traía una buena noticia. Alguien traía una buena noticia y quien recibía esa buena noticia le daba una recompensa, y a esa recompensa se le llamaba evangelion. De ahí nace la palabra evangelio. Pero con el pasar del tiempo, evangelion, esa palabra vino a significar las buenas noticias. ¿Por qué? Porque era ya una realidad que si alguien tenía una buena noticia que dar, de hecho tenía una recompensa. Por eso a las buenas noticias se le empezó a llamar evangelion, que es de donde viene la palabra evangelio. Y en el Nuevo Testamento se tomó esa palabra para referirse. Dejó de usarse para muchas otras cosas y se empezó a usar exclusivamente para hablar de las buenas noticias de Jesucristo. Hablar de Jesucristo no es tiempo perdido. Hay una gran recompensa en ello. Por eso se le llama evangelio. Hay una recompensa. Una gran recompensa. No sé, esto tal vez no tiene relación, pero lo voy a decir. Un día de estos estaba hablando con alguien muy cercano a mí. Y estaba ahí con problemas, lo habían despedido y ya no encontraba trabajo. Y le digo, ¿y por qué no te pones a servir a Dios en el reino? Él nunca despide y paga muy bien.
bendiciones y bendiciones y bendiciones. El proclamar el Evangelio es la recompensa más grande que pueda imaginarse. Porque viene paz, viene bendición, vienen tantas cosas. Ahora, la última palabra, y sobre esto vamos a detenernos los últimos minutos que tenemos, es la palabra paz. La palabra paz, y es importante que la consideremos. La palabra paz. Esa palabra, en general, significa tres cosas. Si usted quiere anotarlo, anótelo, y si no, solo guárdelo en su corazón. La palabra paz, que es la palabra Eirene, es un nombre ahora. Irene, Eirene significa paz. Esa palabra en general significa, número uno, relaciones armoniosas. Eso significa relaciones armoniosas. Número dos, la palabra Eirene o la palabra paz significa una experiencia de reposo y contentamiento. Primero, relaciones armoniosas. Luego, una experiencia de reposo y contentamiento. Eso significa la palabra paz. Y número tres, significa una atmósfera de bienestar pleno. Observe bien, relaciones armoniosas, una experiencia de reposo y contentamiento, pero esto se proyecta mucho más y da lugar a una atmósfera de bienestar pleno o de bienestar total. Lo que está diciendo la palabra es que cuando entramos a nuestra función de mensajeros de la paz, ¿qué es esto? Mensajeros de buenas relaciones o de relaciones armoniosas. Esa actitud en nosotros se convierte en un arma poderosa para enfrentar la guerra. Ahora, parece un tanto contradictorio. ¿Cómo es que voy a enfrentar la guerra hablando de relaciones armoniosas? La paz como un arma. Esa experiencia de reposo y contentamiento en tu vida, lo que es la paz, se convierte en un instrumento poderoso para vencer a Satanás. Y voy un poco más rápido. Esa atmósfera de plenitud y bienestar puede servirte para vencer a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas y a todas las huestes espirituales de maldad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se logra esto? Voy a tomar una referencia y vamos a ir muy rápidamente a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, por favor, si usted puede también estar conmigo en esta referencia. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 3. Mira lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Número 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo relacionamos? Usted sabe que Satanás opera donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Y el evangelio es luz. El evangelio es luz. ¿Qué alumbra el evangelio de Jesucristo? Alumbra el entendimiento del hombre. El evangelio es luz. Alumbra el entendimiento del hombre. Cuando hay oscuridad en el entendimiento del hombre, hay espacio para que Satanás opere en ese entendimiento que está en tinieblas.
Pero cuando llega la luz del Evangelio, la luz de las buenas noticias de Jesucristo, ya no le queda espacio para operar. Cuando no hay disposición en el creyente de proclamar las buenas noticias o el Evangelio de la luz de Jesucristo, la mente de las personas se mantienen en tinieblas. Y una mente en tinieblas no puede discernir qué es bueno y qué es malo. Esa es la razón por la que muchas personas que mantienen su entendimiento acerca de Dios, acerca de la vida, lo mantienen bajo tinieblas. Esas personas, ¿no ha escuchado usted que muchas de esas personas aseguran que ellos están bien y que los evangélicos son los que andan mal? ¿Ha escuchado usted a gente que se atreve a hablar de esa manera? Y dicen que los que creemos en Cristo somos los que andamos mal. Ellos son los que están bien. ¿Por qué? Porque están tupidos en su entendimiento. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Mucha gente, a causa de la oscuridad que hay en su mente, le llaman sabiduría a lo que es necedad. Mucha de esa gente le llama instrucción o educación a lo que es ignorancia. ¿Por qué? Su mente está en oscuridad. Muchas de esas personas, a causa de la oscuridad que hay en su entendimiento, en su mente, se oponen a todo lo relacionado con Dios. Están en guerra contra su Creador. No tienen paz y necesitan luz. Necesitan la luz del Evangelio. Que esa luz entre a su mente para que puedan encontrar la paz con Dios. Escuche bien esto. La paz no es un ambiente externo. La paz es un poder interno. Recuerden, no es un ambiente externo, es un poder interno. La paz se desarrolla dentro de la persona. Y eso que se desarrolla dentro de la persona es lo que produce una atmósfera externa. Pero conocemos solo lo externo y a eso se le llama paz. Pero considere esto, la tranquilidad externa es el resultado de una condición interna. ¿Dónde busca la paz la gente? Lo busca fuera de sí mismo. Pero no sabe, no tiene entendimiento que la paz se produce, se fabrica dentro de la persona. Allí es donde nace la paz. La paz debe producirse dentro de la persona. Por eso, dentro del contexto de la Biblia, voy a ir más rápido, el contexto de la Biblia, la palabra paz significa 7 cosas, solo las voy a mencionar y después usted me pide ahí los datos. Primero, significa relaciones armoniosas entre personas. La palabra paz número 2 significa relaciones de concordia entre naciones. La palabra paz significa una amistad completa, sincera. Eso significa paz o se usa para ello. Se usa la palabra paz para hablar de la ausencia de agresión. Se usa la palabra paz para hablar del orden que debe haber en el Estado o en la familia o en otro lugar. Se usa la palabra paz para hablar de las relaciones armónicas entre Dios y el hombre. Y eso solo puede lograrse mediante el Evangelio de Jesucristo. Y se usa la palabra paz para referirse a la conciencia de reposo y el contentamiento que surge de todas estas cosas. En todo ese contexto se usa la palabra paz. Y el texto dice, afirma tus pies, afirma tu espíritu. Eso significa calza
tus pies con el apresto del Evangelio que conduce a la paz, que te lleva a buenas relaciones, que te lleva a amistades plenas, seguras, permanentes, que te lleva a ese tipo de situación. Que está recomendando, protege tus pies, hablando en sentido espiritual. Y eso, dije ya, tiene que ver con nuestro caminar en el Espíritu, que debe estar protegido, que debe estar seguro. Usted sabe, ya lo relaciona, el ser herido en los pies sería como el tener tropiezos y debilidades en la base de nuestra fuerza. Por eso es que Satanás siempre pone tropiezos, siempre, y trata de estorbar. Hay disposición en ti de hacer algo y Satanás te estorba. ¿Qué es esto? Está atacando tu calcañar, tu talón. Dios dijo, Satanás te va a poder herir solo el calcañar, el talón. Pero cuando te calzas con el apresto del Evangelio, queda anulado todo poder del diablo. Y lo único que podrá ver Satanás es el número de tu zapato. Lo único. No podrá ir más allá. El estar calzados espiritualmente nos da seguridad, una base firme para no retroceder en nuestra posición en Cristo. ¿Qué es eso? La disposición de anunciar el Evangelio de Jesucristo.